gozado a través de la alabanza, nos hemos gozado a través de la participación de cada uno de los niños que lo han hecho muy bien. Gloria al Señor por ese esfuerzo y ese esmero de los padres que inculcan a sus hijos la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Doy gracias a Dios y a mis pastores por la confianza de permitirme pararme en este lugar y así juntos atentamente escuchar la palabra de Dios. Amén. Cuando lo encuentre me contesta con fuerte amén. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Gloria a Dios. Después vamos a estar leyendo Jueces capítulo 13, versículo 24. ¿Todos lo tienen? Amén. Amén. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Jueces capítulo 13, versículo 24 dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño crecía y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Gracias, Señor, en esta hora te damos por esta palabra, Señor, que ha sido leída. Y ahora, Señor, tú conoces la necesidad y es ahí donde pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo lleve esa palabra precisa al corazón, al oyente, al presente, Señor. Que seas tú, Señor, revelándote a través de esta palabra. Tú conoces los secretos del corazón de las personas que estamos aquí, Señor. Y ahora, Espíritu Santo de Dios, bendícenos como tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Puede sentarse, pero no deje de adorar y bendecir el nombre del Señor. Puede extenderle la mano a su hermano y dígale: acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador. Qué importante es que día tras día, a medida, así como veíamos a los niños en esas fotografías, algunos, como decía el pastor, ya adultos, casados, y es una bendición porque es ahí donde vemos el fruto de la entrega de niños que desde temprana edad algunos nacieron dentro de familias cristianas y aún están firmes aquí en la iglesia o donde quiera que estén sirviéndole al Señor, porque mantienen esa palabra que les ha sido enseñada a través de los maestros, el pastor o a través de su padre, y eso hace que el joven, que el niño crezca enriqueciéndose de esta palabra, que cuando llegan los momentos críticos, cuando llegan los tiempos de la adolescencia, cuando llegan los tiempos de adulto, es ahí donde echa mano de la palabra que un día escuchó, de la palabra que un día él, aleluya, a través del Padre, a través de alguien, a través de la palabra de Dios, vio, escuchó. Eso ha hecho que muchos jóvenes que crecieron en familias cristianas o no, o vinieron después, ahora están en altares predicando la palabra de Dios, otros yendo hacia otros lugares diciendo que Cristo salva, que Cristo transforma y que solamente en Cristo hay felicidad, hay paz y bendición a todo aquel que le busca de verdad. Y es por eso que seguimos hablando de Dios. Yo puedo decir como testimonio que
prácticamente de los 8 años empecé a escuchar de Dios, participaba en textos y me preocupaba por aprender textos. Algunos se preocupaban por aprender textos más cortos porque eran más fácil, como Jesús lloró, Juan 11:35. Y así, a medida iba pasando el tiempo, Dios, como tiene propósitos especiales con cada uno de nosotros, es ahí donde Dios va perfeccionando mediante el joven, mediante el niño, va entregándose más en los caminos de Dios, va sometiéndose más a la voluntad de Dios. Dios no tiene problema en usar a un niño de 12 años, Dios no tiene un problema de usar a un niño de 10 años para cantar, para predicar, todo y cuando el niño y la niña esté dispuesto a servirle al Señor con todo su corazón. Y es ahí donde vemos esta palabra que nos trae recuerdos. Cuando leí esta palabra de Salomón. Salomón fue el escritor de este libro. Salomón escribió el Cantar de los Cantares. Dice que se cree que eso lo escribió durante su juventud. Usted puede ver el esmero cuando él empieza a hablar en los cantares. Pero también vemos el libro de Proverbios. Proverbios fue escrito cuando él estaba adulto. Pero también Eclesiastés fue escrito, fue inspirado por Dios para escribir ya en su vejez. Y es aquí donde vemos que Salomón escribe con todo esmero, haciendo revelar situaciones por las cuales él pasó. Salomón, hijo de David, hijo de Betsabé, fue rey de Israel, puesto por Dios, edificó casa de Dios, y es ahí donde él pudo ver la gloria de Dios. También vemos que Salomón no le pidió riquezas a Jehová, sino que le pidió sabiduría, y por esa sabiduría él fue reconocido alrededor de donde él vivía en Israel. Esa sabiduría lo hizo famoso, se puede decir así. Lo hizo reconocido en todas partes porque hablaba palabra con sabiduría. Y es que Dios da sabiduría, hace sabio al sencillo. Y es por eso que estamos aquí, porque nosotros somos sabios, buscamos el camino correcto. Déselo fuerte al Señor. Salomón creció en el reinado cuando David gobernó a Israel, segundo rey de Israel, ungido por Samuel. Todos conocemos la historia. Y es ahí donde vemos que Dios le plació elegir a Salomón como rey de Israel. Eso lo vemos en Crónicas, Primera de Crónicas 28:9. Ahí vemos que David presenta a su hijo ante todos los magistrados, sacerdotes, gobernadores de todas las tribus de Israel. Y a él le dice: si buscares a Jehová, lo encontrarás, pero también si le dejares, él también te dejará. Y por eso es que ahí vemos en este capítulo 12 de Eclesiastés, cuando él dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Está hablando de una acción, de un actuar, de traer a memoria algo o a alguien. Y es ahí donde vemos que el escritor hace saber esta palabra porque él había pasado muchas situaciones y todos conocemos la historia. Cuando Salomón tomó mujeres fuera del pueblo de Israel y se fue tras dioses ajenos, y es ahí donde vemos la crisis, las situaciones que llegaron a su vida por causa de la desobediencia. Entonces dice: acuérdate de tu Creador. Y el versículo que leíamos ahí nos habla acerca del nacimiento de Sansón. Amén. Como estamos hablando de Creador,
ahí vemos algo muy interesante, que a Dios le plació darle un hijo a Manoah. Su esposa era estéril. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los filisteos. No había quien diese la cara por Israel por 40 años. Pero Dios le plació dar un hijo a aquella mujer estéril llamado Sansón. Y él le dice las instrucciones, cómo iba a crecer el muchacho. Nazareo. La Biblia me habla acerca de este hombre, cómo iba creciendo, y Dios lo bendijo. El Espíritu de Jehová dice que estaba sobre él. Y este joven empezó a crecer con esa bendición de parte de Dios, como muchos jóvenes hoy en día estamos bajo esa bendición, y es importante mantenerse así, mantenernos así, siguiendo a Jesucristo en esa bendición, buscando más de Dios, entregándonos más a Dios, y entre más busquemos a Dios, entre más nos entreguemos a Dios, Dios irá haciendo cosas grandes, cosas maravillosas, que otros se quedarán atónitos porque verán a un joven, a una joven parada en la brecha, sirviéndole al Señor con todo su corazón. La Biblia dice que Dios le dio instrucciones. El versículo 5 dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Dios le da instrucciones. El Creador, el que nos hizo, el que le dice a Jeremías, antes de que te formases del vientre de tu madre, te conocí. Antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios tiene grandes propósitos con la juventud. Siempre Dios ha estado interesado en la juventud. Desde temprana edad, Dios, aleluya, ha acercado a la juventud para que puedan crecer bajo la gloria de Dios, bajo la presencia de Dios, y así puedan ser luz hacia aquellos que están perdidos y puedan ver el reflejo de la gloria de Dios en sus vidas. Me impacta mucho al ver muchos niños entregados, y hoy en este siglo es muy difícil ver muchachos jóvenes entregados en la obra de Dios, que están ahí siempre cantando, leyendo la palabra de Dios. Es muy difícil. Una, porque a veces los padres son desinteresados en cuidar de sus hijos, en darle instrucciones de la palabra de Dios, ni ellos mismos se preocupan por buscar de Dios. Y otra es porque afuera a veces son atraídos por los amigos y son seducidos y llevados a practicar cosas ilícitas delante de Dios. Y es por eso que se ve la necesidad de jóvenes y niños llenos de la presencia de Dios. Se ve la necesidad aún en muchas iglesias, niños que alaben a Dios, niños que exalten la grandeza de Dios, jóvenes que se paren con alegría y gozo, levantando sus manos, aplaudiendo y dando alabanzas al Rey que nos hizo a su imagen y semejanza. Somos hechos para adorar a Dios. Es la palabra de Dios que nos hizo, nos formó del polvo de la tierra y nos hizo a su imagen y semejanza. Pero siempre está el enemigo buscando alrededor, buscando cómo atraer a la juventud, llevarla hacia el mundo, para que ahí empiecen a ingerir alcohol. Hay niños de 12, de 10 años tomando alcohol, fumándose un cigarrillo. Y da lástima cuando vemos esas criaturas de esa edad seducidas por Satanás. Pero gloria a Dios que aquí hay una juventud hermosa, preciosa, que le sirve al Señor. La Biblia nos habla acerca de Sansón. Muchos conocemos la historia, la mayoría. Sansón creció lleno del Espíritu Santo, dirigido por Dios. A Sansón no había quien se le parara enfrente.
Ni ejércitos ni nadie podían detenerlo, porque Dios le había dado una fuerza tremenda para vencer al enemigo. Dios nos ha dado de su Espíritu Santo juventud. Dios nos ha dado en su presencia para que seamos más que vencedores. Niños, aleluya, temprana edad, son más que vencedores en la gracia de Dios, porque están cubiertos con la sangre de Cristo, están llenos del Espíritu Santo, porque aleluya, bajo su promesa están. Sansón creció en el ambiente defendiendo a su pueblo. Pero hubo un momento en el cual llegó la tentación y fue seducido por sus ojos viendo a aquello que no tenía que ver. Dios mismo les había prohibido tomar mujeres, en otras palabras, hacerse novio o novia con gente impía. Los filisteos eran personas que estaban fuera, eran inmundos, que estaban fuera del círculo del pueblo de Israel, y aquel que quería casarse tenía que tomar esposa del mismo pueblo. Y es ahí, por eso el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 7:14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Jóvenes, jovencitos que están pensando en una novia, en un novio. Porque ese es el, ¿cómo se llama? El pensamiento que ahora se está despertando. Que a los 12 años, 13 años ya quieren tener novios. Me acuerdo que mi mamá me decía, desde los 18 en adelante usted puede tener novia. Entonces yo tenía eso en mi mente, que ya a veces pensaba, ¿cuándo voy a llegar a los 18? Pero ahora no, ahora está la moda de que 10, 12 años y ahí andan por arriba y por abajo. Muchas jovencitas no se conservan porque son seducidas y llevadas por jóvenes, por gentes adultas, y les arruinan la vida, son heridas, maltratadas. Eso es lo que provoca olvidarse de Dios. Jóvenes, no se olvide de Dios. No te apartes de Dios. No te apartes de los caminos del Señor. Porque vendrán consecuencias que marcarán tu vida y te arrepentirás más tarde. Por eso Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador antes que te llegue la desgracia, antes que seas herido por Satanás. Acuérdate de tu Creador y serás bendecido. Entonces Sansón empezó a jugar. Siervo de Dios. Espero que no hayan algunos aquí de eso. Sansón empezó a ver las mujeres de afuera. Su padre le dice: aquí hay, escoge dentro del pueblo. Pero él dijo: no, aquella me llama la atención. Hay muchos jóvenes que quizás han puesto su mirada en cosas de afuera, y entonces están ahí pensando de que Dios se los va a traer. Pero amado hermano, espera en Dios. Acuérdate de tu Creador. Mediante la juventud usted puede entregarse totalmente a Dios, puede ayunar más, puede orar más, puede leer la palabra más, puede venir a la iglesia más, puede ser lleno de la presencia de Dios más. Y es ahí donde el joven empezará a ver la gloria de Dios, el poder de Dios, cuando se entregue totalmente a Dios. Pero aún así vendrán las ofertas de afuera del mundo. Satanás traerá de afuera cosas para que sean un estorbo para tu vida y sean como un gancho para traerte hacia el mundo. Usted podrá ver muchos jóvenes, personas que han crecido en el Evangelio, pero que hubo un momento que se olvidaron de Dios y pusieron su mirada en el gancho, en la trampa que Satanás les tendió, que quedaron ciegos, y desde ahí
tropezaron y no se han podido levantar, pero muchos se han levantado, y de esas experiencias son las que aprendemos mucho para seguir adelante, acordándonos de quién nos da la vida y la vida eterna. Sansón empezó a ver las filisteas. Yo no sé si aquí hay alguno que esté viendo las filisteas o algún filisteo. Recuerde que no se puede mezclar. Ese era el problema grave de Israel, que ellos veían siempre hacia afuera, y cuando veían afuera y se mezclaban, venían consecuencias graves. Eso es lo que trae el apartar la mirada de Dios y ponerle en otras cosas. Busca de Dios, joven. Entrégate más y empezarás a ver más de la presencia de Dios. El olvidarse de Dios trae muchas consecuencias. Hay heridas, desprecios, abandonos, suicidios. En las cárceles, muchos aparecen en los hospitales porque en un momento se olvidaron de Dios y se fueron y fueron seducidos, y Satanás les dio el golpe final. Usted verá ahí en los pasajes desde el 13 hacia adelante, hacia el 17, cómo Sansón jugó con fuego. No juegue con fuego porque se va a quemar. Sansón vio, y más adelante dice que él vio una mujer ramera, era filistea, llamada Dalila. Puso su mirada en ella y fue seducido y empezó a jugar, y aquella mujer fue contratada por principales filisteos porque a Sansón daban una cantidad de plata o de dinero, como usted le llame, por su cabeza, porque él había causado grandes estragos en el pueblo filisteo. Y entonces los filisteos buscaban una forma cómo atraparle, cómo deshacerse de él. Imagínese, con la quijada de un asno mató a 1000 hombres. Un hombre fuerte, nadie lo podía detener. Y entonces vinieron príncipes de los filisteos, llegaron a Dalila y le ofrecieron una cantidad de dinero, y Dalila aceptó la oferta. Así viene Satanás, trae una del mundo para que se te presente, joven, y le empieza a poner formas como para que te atraiga y te lleve hacia el mundo. Joven, jovencita. Y a veces quizás no vemos el mal que está atrás, sino que vemos la pantalla solamente del frente, y a veces son atraídos y llevados, y más tarde es lamentable. Muchos jóvenes han fracasado porque han sido seducidos. Y aquí tenemos el vivo ejemplo a través de la escritura de este hombre que creció, era nazareo, hombre íntegro, un hombre que era separado por Dios, consagrado para Dios. Y aquí hay jóvenes que somos consagrados, ¿sí o no? Consagrado quiere decir separado del mundo, apartado de toda contaminación, apartado de los malos amigos, de los malos consejos, y buscamos a Dios más y más. Sansón empezó a jugar y Dalila le dijo: muéstrame tu fuerza, ¿cuál es el secreto de él? Sansón empezó a jugar: si me atasen con 7 cuerdas, yo perdería mi fuerza. Y entonces Dalila estaba entusiasmada por ver fracasar a Sansón. Satanás está interesado en destrozar tu vida, joven. Satanás siempre ha estado interesado para devorar tu vida, pero hay uno que está de frente y te dice: sígueme a mí, que voy a pelear por ti. Alabado sea el nombre del Señor. Dios está al cuidado de sus hijos. Dios está al cuidado de los jóvenes. Dios está al cuidado de aquel que busca a Dios. Dios siempre ha estado al cuidado de aquel que le teme a Él. Y entonces vemos, y la segunda vez le dice: muéstrame, tú me has mentido. Estoy parafraseando. Y entonces Sansón le dice: si
si me atan con 7 cuerdas nuevas y me atasen, yo perdería mi fuerza. Sería arrestado y vencido por los enemigos. Y entonces Dalila tenía hombres en su habitación y llamó a los hombres y le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y entonces Sansón estaba bajo el poder de Dios, aún en esa condición, porque Dios no desampara a nadie. Pero llega el momento en el cual vas a tropezar con la piedra dura y vas a llorar si sigues desistiendo al mandato y a la palabra de Dios. Y ahí es donde vemos que Sansón pudo reventar, soltarse, hizo polvo los lazos que estaban atándole, y entonces salió victorioso y venció a los enemigos. La tercera vez vino Dalila y le dijo: mira, muéstrame dónde está el secreto. Imagínense, tanta era la angustia, el hambre, el deseo para haber destruido a aquel hombre lleno del poder de Dios. Satanás siempre tira a matar. Satanás busca la forma como atraerlo. Mire, me lo va a decir a mí. He crecido casi en el evangelio y Satanás me ha tirado para acá, me ha tirado allá, me ha tirado arriba, abajo y a todas las partes. Pero gloria a Dios, porque he esperado en Dios, he confiado en Dios, que Él no desampara a nadie. Él pelea por los suyos, por aquel que tiene y guarda la palabra de Dios. Jamás ninguna espada podrá cruzar su vida, porque está bajo el poder, bajo la gracia y bajo el poder del Espíritu Santo. Dale fuerte el aplauso al Señor. Satanás se presenta en tentaciones, ofertas hermosas, y a veces quizás uno quiere quedarse así, pero acuérdate de tu Creador, acuérdate de tu Dios, acuérdate que eres santo, acuérdate que eres íntegro y que ama la integridad. Aleluya. Sansón salió victorioso la segunda vez, pero a la tercera vez le dice: si haces 7 trenzas de mi cabello, los atas con tela y estacas, fuerte, yo seré vencido. Entonces Dalila dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Aquello no pudo detener aún el cabello que tenía Sansón. Soltó todo lo que estaba atándole. Pero esa fue la tercera vez. Aquella mujer empezó y le dijo: ¿cómo dices que me amas? Porque a veces así te dirán aquel amiguito que has conocido, y por amor al amiguito o a la amiguita, tú le sigues el camino. Y dice: yo no puedo dejarlo porque me hace falta. Acuérdese una cosa, que primero que todas las cosas es Dios. El estudio es importante, y si el estudio te hace tropiezo, pídele a Dios para que Él te ayude. Porque dice la Biblia que es mejor entrar cojo al cielo que entrar todo entero hacia el infierno. Si lo que te está estorbando ahora mismo no te deja prosperar ni crecer espiritualmente, joven, adulto y de todas las edades, hay que soltar eso. Hay que dejarlo hacia afuera. Porque Sansón, dice la Biblia más adelante, que le reveló el secreto a Dalila. Fue el problema más grande que cometió Sansón. Le dijo: si me quita el cabello, aunque la fuerza, las victorias no eran por el cabello largo que tenía, sino porque el Espíritu de Dios estaba con Sansón. Eso era lo que provocaba las victorias para Sansón. Era un hombre, creció fuerte y valiente, que nadie lo podía detener, como hablaba anteriormente. Pero en ese momento reveló su secreto. Lo que Dios le había dicho que se conservara, que lo mantuviera allí, lo entregó y lo reveló. Y le dijo: mira, por mi cabeza jamás ha pasado navaja. Y si me quitan el cabello, me rapan el cabello,
yo voy a perder mis fuerzas y voy a ser como uno de ustedes. Entonces Dalila empezó y preparó y llamó a alguien y empezaron y quitaron el cabello de Sansón. Había revelado todo su secreto. Y ahí vemos lo que sucedió. Cuando Dalila dice: Sansón, los filisteos contra ti. Él quiso salir igual que la primera, que la segunda, que la tercera vez que había sido atado con cuerdas, pero esta no le salió nada. Se sintió sin fuerzas. Satanás, el enemigo,